Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido, como siempre es un gusto recibirlo y que nos acompañe a lo largo de esta emisión de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de una enfermedad que por supuesto preocupa y que ocupa también un porcentaje importante entre las enfermedades de la humanidad. Nos referimos a la esclerosis múltiple. ¿Qué pasa con esta enfermedad? ¿Qué pasa con estos pacientes que tienen esta condición y además se enferman con COVID-19? Estudios analizan actualmente el daño cognitivo que pudieran tener pacientes con esclerosis múltiple que además se contagian con el virus del SARS-CoV-2. Preocupa a pacientes con esclerosis múltiple que la vacuna contra COVID-19 no sea compatible con sus tratamientos. De eso estaremos hablando también este día. Casi la mitad de los pacientes con esclerosis múltiple señalan que la pandemia ha generado un deterioro en su calidad de vida. ¿Por qué? Es lo que estaremos hoy indagando. La Federación Internacional de Esclerosis Múltiple actualizó la guía de recomendaciones sobre COVID-19 en las personas con esta enfermedad, y la Organización Mundial de la Salud advierte que levantar las medidas de salud pública contra COVID-19 demasiado rápido podría ser desastroso incluso en los países con altas tasas de vacunación. Vamos al reporte de nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Cada persona con o sin enfermedad existente tiene riesgo de tener la infección SARS-CoV-2 de forma leve, moderada, grave o incluso ser asintomático. Sin embargo, en algunos puede ser mayor debido al proceso inflamatorio sistémico que genera este virus. A 1 año y medio de la pandemia van surgiendo investigaciones de acuerdo con el perfil científico en salud. En el caso de pacientes con esclerosis múltiple, la afectación de la enfermedad puede ser distinta. El riesgo de contagio es latente y las complicaciones podrían ser mayor en pacientes con esclerosis múltiple al tener varias enfermedades que merman su calidad de vida, y con la llegada de la pandemia COVID-19 el escenario es dramático. La afectación mayor en esos pacientes es el sistema nervioso central. Un estudio internacional indica que hubo una mayor incidencia de la COVID-19 entre estos pacientes. La mayoría no necesitó hospitalización y tuvo una buena evolución. La Federación Internacional de Esclerosis Múltiple recientemente actualizó la guía de recomendaciones sobre COVID-19 en estos pacientes. Algunos de los consejos son sobre el tipo de vacunas COVID-19, ARN mensajero, vector viral, virus inactivados, proteínas y vacunas vivas, así como orientación sobre vacunación y terapias modificadoras de la enfermedad. Señala que todas las personas con esclerosis múltiple deben vacunarse contra COVID-19 siempre que no haya alergias conocidas a los componentes de la vacuna. Vacunarse tan pronto como esté disponible. Una vez que haya recibido la vacuna, es importante seguir tomando precauciones como usar una máscara facial, distanciamiento social y el lavado de manos. Aunque no hay estudios específicos relacionados con el sistema nervioso central y coronavirus, se ha identificado que con el daño inflamatorio existe el riesgo de afectación mayor. Mientras que algunas investigaciones enfocadas al sistema nervioso central muestran que las infecciones por COVID-19 pueden afectar al sistema nervioso y con los mecanismos inmunes del huésped pueden convertir en afecciones persistentes hasta conducir a enfermedades neurológicas.
Los pacientes con infecciones por COVID-19 deben ser evaluados para detectar síntomas neurológicos como dolor de cabeza, trastornos de la conciencia, parestesia y otros signos patológicos. El análisis oportuno del líquido cefalorraquídeo y el conocimiento y manejo de las complicaciones neurológicas relacionadas con la infección SARS-CoV-2 son claves para mejorar el pronóstico de los pacientes críticos. Y en el caso de pacientes con esclerosis múltiple, también valorar el grado de vulnerabilidad con COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Saludamos a nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Cristina, te escuchamos. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 superan los 173 millones y las muertes alcanzan las 3.700.000 desde que comenzó la crisis sanitaria, y aunque las cifras estén descendiendo a nivel mundial, muchos países registran todavía altas cantidades tanto de contagios como de muertes, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Según el informe semanal de la organización, los contagios globales de COVID-19 descendieron un 15%, con más de 3 millones de nuevos casos reportados en los últimos 7 días, en lo que se trata de la sexta semana consecutiva de bajadas. Además, durante la última semana se reportaron 73.000 fallecimientos, un descenso del 8% con respecto al anterior, lo que suma 5 semanas consecutivas de bajadas en la cantidad de muertes. Por países, el mayor número de casos nuevos se ha notificado en la India, aunque se ha registrado una disminución del 33% con respecto a la semana anterior, seguida por Brasil, Argentina y Colombia, países latinoamericanos que están sufriendo la lentitud en las campañas de vacunación. Estos países han superado las cifras de nuevos contagios de Estados Unidos, que aunque se encuentra el quinto en la lista, ha registrado un 35% menos de contagios que la semana anterior. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha afirmado que cada vez estamos más ante una pandemia de 2 vías, donde muchos países todavía se encuentran en una situación extremadamente peligrosa, mientras que otros, con las tasas más altas de vacunación, están empezando a hablar sobre el fin de las restricciones. Con respecto a la cumbre anual del G7, que se celebrará el próximo 12 de junio, Tedros ha animado a los países no solo a que se comprometan a donar dosis, sino que las compartan en junio y julio, que es cuando más se van a necesitar. Tedros ha recordado que la distribución desigual de las vacunas ha permitido que el virus se siga expandiendo, aumentando las posibilidades de que surjan nuevas variantes para las cuales las vacunas no sean tan efectivas. Con respecto a la vacunación, 917 millones de personas ya cuentan con una inmunización completa y el pasado 3 de junio se superaron las 2.000 millones de dosis administradas en más de 200 territorios y países de todo el mundo. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Así el panorama mundial. Mientras tanto, en Estados Unidos, y conforme avanza la vacunación, algunos estados comienzan ya a levantar restricciones. Tal es el caso de Nueva York, que plantea ya levantar restricciones al llegar al 70% de su población vacunada con al menos una dosis. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció en qué momento levantará restricciones impuestas para evitar contagios de COVID-19. Cuando lleguemos al 70%, entonces me siento cómodo diciéndole a la gente de este estado que podemos dejar prácticamente todas las restricciones. Datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indican que el 68% de los neoyorquinos ya recibieron una dosis anti-COVID. Las empresas pueden optar por seguir adhiriéndose a la guía del estado o implementar otras precauciones de salud para sus empleados y clientes. También están autorizadas a exigir mascarillas y 1.8 metros de distanciamiento social para los empleados y clientes dentro de los establecimientos. Los lugares para eventos pueden operar hasta el 100% de su capacidad, siempre y cuando todos los asistentes estén completamente vacunados, informó Elizabeth Ortiz. Aunque hay países como Estados Unidos que avanzan de manera rápida en la inmunización de su población, en contraparte, la Organización Mundial de la Salud opina que levantar las restricciones de manera temprana podría ser desastroso.
Organización Mundial de la Salud advierte que levantar las medidas de salud pública contra la COVID-19 demasiado rápido puede ser desastroso, incluso en los países con altas tasas de vacunación. El director general de la organización aseguró que la pandemia tiene cada vez más dos velocidades. Mientras algunos siguen en una situación muy peligrosa por la falta de vacunas, los países con tasas más altas de inmunización están comenzando a hablar de acabar con las restricciones. El director del organismo, Tedros Adhanom, advirtió que deben levantarse con cuidado y ajustarse según la circulación del virus y la capacidad de respuesta. Con la mayor transmisión de variantes de preocupación por todo el mundo, incluyendo la Delta, levantar las restricciones demasiado rápido podría ser desastroso para aquellos que no están vacunados. Y para muestra un botón, el caso de Chile, que a pesar de haber vacunado con 2 dosis a más del 55% de la población y con una dosis al 73%, tiene cifras de contagios y de ocupación de UCIs muy altas, explicó la directora científica de la OMS, Soumaya Sumacinta. There's a natural tendency for people to think once they've had the vaccine that they are protected. Hay una tendencia natural a pensar que una vez que se está vacunado, se está protegido y bajar la guardia y dejar de usar mascarilla o guardar distancia. Quizás esto es una llamada de atención a la población donde la vacunación aumenta, pero no ha llegado el punto en el que podamos bajar la guardia. La científica reiteró que las vacunas evitan que quienes se enferman lo hagan de gravedad, pero no son 100% eficaces en prevenir la transmisión del virus, informó Rocío López Fonseca. Y mire, comienzan en China la prueba, están poniendo a prueba una vacuna contra COVID-19 que es inhalada. La próxima semana comenzarán en China los ensayos clínicos de una nueva vacuna contra la COVID-19 que se inhala, desarrollada por la biofarmacéutica CanSino Biologics. Su uso de emergencia ya ha sido aprobado por Pekín, aunque el Centro Chino de Control de Enfermedades reconoce que su eficacia es mucho menor que la de otras fórmulas como Pfizer o Moderna. Un nebulizador atomiza la vacuna en partículas diminutas que entran a las vías respiratorias que podrían quedar inmunizadas, creando una primera barrera contra el virus. Si la vacuna es inhalada a través de un aerosol, puede crear inmunidad en la mucosa, asegura la epidemióloga Chen Wei. Según Chen, entre sus ventajas, esta vacuna solo necesita 1/5 de la dosis de una inyectable y no requiere ser envasada. Bueno, pues ahí tiene usted esta información. Le queremos recordar las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con esclerosis múltiple y COVID-19, esta enfermedad genética que, por cierto, va en aumento en el mundo. La imagen que tenemos de una persona con esclerosis múltiple es de un paciente joven en silla de ruedas que ya no se puede mover. Pero esto ha cambiado. Actualmente, con un diagnóstico oportuno, tratamientos para brotes o cuadros agudos y los denominados tratamientos modificadores de la enfermedad, en la mayoría de los casos evitan que el paciente llegue a estos niveles, explicó la neuróloga del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Samantha Pineda Venegas, en México. La especialista explicó que el tratamiento es integral, multidisciplinario, personalizado y puede incluir, además del manejo farmacológico, terapia psicológica y de rehabilitación. En las últimas 2 décadas se incrementaron los casos de esclerosis múltiple en México. En el 2000 se estimaba que en el país había 1.5 enfermos por cada 100,000 habitantes. Para 2017, esta cifra subió a 15 casos por cada 100,000. Este repunte puede tener relación con el hecho de que los diagnósticos son más rápidos. Esta patología, también conocida como la enfermedad de las 1000 caras, tiene una variedad muy amplia de síntomas como fatiga, cansancio y dolores inexplicables, adormecimiento, piquetes, espasmos musculares.
Incluso se presentan cuadros severos en los que los pacientes no pueden caminar, se les paraliza alguna parte del cuerpo o dejan de ver. Aunque no se considera una enfermedad de transmisión genética, la especialista agregó que se han documentado al menos 200 genes que pueden estar involucrados de manera indirecta con la enfermedad. En gemelos idénticos, el riesgo de padecer esclerosis múltiple es de 1 entre 4, informó Elizabeth Ortiz. Antes de continuar con el tema, vamos a Brasil. Ahí se encuentra nuestro compañero Agustín de Gracia, corresponsal de la agencia EFE. Agustín, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Brasil está bordeando ya los 17 millones de casos de COVID y aproximándose al 500.000 de muertos en una evolución de la pandemia de coronavirus que parece haber reducido su impacto los últimos días mientras prosigue el lento proceso de vacunación. Los últimos datos dan cuenta de un saldo diario de 1.000 muertos, lo que lleva a cerca de 474.000 las personas que han muerto de COVID-19 desde que la pandemia llegó a Brasil. Pero ese millar de muertos está lejos de las cotas diarias de unos 4.000 fallecidos cada día que se tuvo a comienzos de abril, cuando Brasil estaba rodeado de severas restricciones sociales en todo el país a causa de una alarmante crisis hospitalaria. Aún así, los cálculos oficiales indican que 1,2 millones de personas siguen bajo observación por COVID-19, un dato malo para una nación que espera en las próximas semanas la llegada del invierno austral, que suele generar un incremento de las enfermedades respiratorias. A nivel mundial, el gigante latinoamericano ocupa el segundo lugar en cuanto al número de fallecidos por COVID-19 después de Estados Unidos y el tercero por la cifra de infectados después de Estados Unidos y la India. Sigue, mientras tanto, el lento proceso de vacunación de los brasileños. Ya se han aplicado 67 millones de dosis de vacunas, pero solo 21 millones de los beneficiados tienen la pauta completa. El universo oficial es que deben ser vacunadas 160 millones de personas de los 202 millones de brasileños que hay. Con el fin de aportar más armas en este proceso, las autoridades brasileñas aprobaron la importación de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y de la India Covaxin, aunque su futura aplicación será con restricciones. El uso estará revisado minuciosamente por las agencias encargadas de monitorear el proceso y, de hecho, solo podrán ser aplicadas esas vacunas a personas de entre 18 y 60 años, pero sin dolencias previas. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha prometido que todos los ciudadanos del país estén vacunados antes de que termine este año. Es una carrera contra el tiempo para una nación que tiene como temor más inmediato una posible tercera ola que trastoque las cifras moderadas que se están registrando estos días. Reportó desde Brasil para el programa Coronavirus la Pandemia Agustín de Gracia de la agencia EFE. Muchas gracias, Agustín. Vaya que han tenido complicado este camino los brasileños en medio de la pandemia de COVID-19. Ya lo explicaba Agustín, muy difícil el control de los contagios, de frenar el número de muertes, pero también muy lenta la vacunación en este país sudamericano. Regresando al tema que hoy nos ocupa, pacientes con esclerosis múltiple podrían verse afectados en el sistema nervioso debido a las alteraciones infecciosas del virus SARS-CoV-2. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y autoinmune. El sistema inmunitario comienza a funcionar mal y ataca al sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, lo que produce lesiones neurológicas en quien la padece. Según estimaciones de especialistas, el 70% de los nuevos casos se diagnostican en personas de entre 20 y 40 años, aunque puede debutar a cualquier edad. Esta enfermedad es hasta 3 veces más frecuente en mujeres y, después de la epilepsia, es la enfermedad neurológica más frecuente en adultos jóvenes. Aproximadamente el 50% de los pacientes con esclerosis múltiple desarrollan deterioro cognitivo, como alteración de la memoria, de la capacidad de atención y de procesamiento de la información, lo que repercute de manera directa en su ámbito profesional y laboral. Además, los pacientes con esclerosis tienen más riesgo de desarrollar comorbilidades psiquiátricas u otras enfermedades como epilepsia.
que pueden incrementar o empeorar la tasa de brotes y aumentar la discapacidad que desarrollan. Según especialistas, hasta el momento no se ha observado que los pacientes con este padecimiento tengan mayor riesgo de infección por COVID-19 ni peor curso evolutivo de la misma. Sin embargo, existe la posibilidad de un empeoramiento de la esclerosis múltiple en relación con el propio proceso infeccioso sistémico que provoca la COVID-19. En Estados Unidos se han documentado recaídas entre un 4 y 20% de los pacientes con esclerosis múltiple infectados por COVID-19, aunque aún no se dispone de datos de la discapacidad que ha producido este hecho a largo plazo, informó Rocío López Fonseca. Y mire, regresamos a Europa, donde a partir de este día en Alemania los mayores de 12 años, podrán ya vacunarse contra COVID-19. Cualquier persona mayor de 12 años puede solicitar vacunarse en Alemania. A partir de hoy queda eliminado tras su aprobación en el Consejo de Ministros el sistema de prioridad establecido a finales de año para inmunizar en primer lugar a los grupos vulnerables. Esto no significa que todo el que lo desee pueda vacunarse inmediatamente. El gobierno alemán cuenta con inmunizar al 90% de las personas interesadas en vacunarse a mediados de verano. Este lunes también se suman a la campaña de vacunación unos 6.000 médicos de empresa de todo el país, con el objetivo de acelerar el ritmo de inmunización ante la previsión de que el número de dosis disponibles siga aumentando en las próximas semanas. Según cifras de la pasada semana del Ministerio de Sanidad, más de un 45% de la población alemana ha recibido ya al menos una dosis y a casi el 21% se le ha administrado la pauta completa contra el coronavirus. Bueno, pues ahí tiene usted esta información. Comentarle también que la Organización Mundial de la Salud pide a laboratorios compartir 50% de sus vacunas anti-COVID con COVAX. Los países más ricos han acaparado rápidamente las vacunas contra el COVID-19. Por eso el dispositivo internacional COVAX, que suministra dosis a los países pobres, quiere garantizar una distribución equitativa entre quienes tienen posibilidades de pagarlas y los que no. Pero el programa todavía no logra avanzar con velocidad. El lunes, la Organización Mundial de la Salud pidió a los fabricantes de vacunas que pongan a disposición de COVAX la mitad de su producción de dosis de este año. 6 meses después de que se administraran las primeras vacunas, los países de ingresos altos han administrado casi el 44% de las dosis mundiales. Los países de ingresos bajos han administrado apenas 0,4%. Lo más frustrante sobre esta estadística es que no ha cambiado en meses. Hasta el 4 de junio, COVAX había suministrado más de 80 millones de dosis a 129 países y territorios, menos de lo previsto. El director general de la OMS indicó que la vacunación inequitativa es una amenaza para todas las naciones, no solo para las que tienen menos vacunas. COVAX fue creado por la Alianza para la Vacunación Gavi, la OMS y la Coalición para las Innovaciones en materia de preparación para las epidemias. Bueno, pues ahí está información también que proviene de la Organización Mundial de la Salud y la eterna recomendación para que los países que puedan compartan vacunas con aquellos que todavía ni siquiera han empezado con el proceso de vacunación. Saludamos como todos los días al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, buenos días. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. ¿Qué enfermedad es esta de esclerosis múltiple? Hemos hablado, ya en algunas ocasiones la hemos mencionado, doctor, pero no nos habíamos detenido a hablar sobre una enfermedad que ocupa altos índices también entre la población, doctor, y que pues en medio de esta pandemia se antoja también todavía más, si no peligrosa, sí de cuidado. Sí, Belén, la enfermedad, la esclerosis múltiple, para empezar es una enfermedad que año con año tiene un mayor número de personas afectadas en el mundo. No solo porque se detecta de forma más temprana, sino realmente los estudiosos del campo de la neurología identifican un incremento en la incidencia de la enfermedad. Esta enfermedad
se considera de origen autoinmune. Anticuerpos y otros componentes del sistema inmune generan un daño a la cubierta de los nervios que conocemos como mielina, y esta alteración en la mielina genera que la transmisión de los impulsos nerviosos entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico se altere, y estos pacientes sufren manifestaciones tempranas, tales como trastornos en la movilidad de extremidades y de diversas partes del cuerpo. Puede afectar tanto los nervios periféricos como también los nervios craneales, los conocidos como pares craneales, que son 12, y la enfermedad puede convertirse en una patología discapacitante en poco tiempo. Tiene un abanico de presentaciones clínicas amplio, extenso. Incluso se han identificado casos de esclerosis múltiple autolimitados. Empieza la enfermedad y un día aparentemente se detiene la enfermedad, se detiene de manera definitiva para no volver. Pero esos casos son la excepción. Lo habitual es la progresión a cada vez más limitación, pero también, afortunadamente, en las últimas décadas se han desarrollado formas de tratamiento en esclerosis múltiple que han logrado modificar mucho la historia natural de la enfermedad, el curso de la enfermedad, de suerte tal que los pacientes pueden detener esa evolución hacia la incapacidad y pueden tener una vida con mayor normalidad, comparativamente con hace algunas décadas en que lamentablemente la evolución era hacia el deterioro y hacia la fatalidad en algunos años, ¿no? Doctor, vamos a conocer un poco más de esta enfermedad, qué tanto es genética, qué tanto se puede adquirir, ya nos lo dirá usted, y sobre todo, cuál es la preocupación que hay hoy por hoy entre la comunidad científica por los pacientes que tienen esclerosis múltiple en medio de esta pandemia de COVID-19. Con todo gusto. Vamos a la pausa, regresamos con más. La mitad de los pacientes con esclerosis múltiple reportan un deterioro en su salud por la pandemia de COVID-19. Casi un 50% de pacientes con esclerosis múltiple afirma que la pandemia ha generado un deterioro en su calidad de vida. Además, hasta 24% de las personas con esta enfermedad ha reportado que su estado de ánimo empeoró, así como la fatiga. Este deterioro de la calidad de vida es más evidente en aquellos pacientes que previamente tenían un mayor grado de discapacidad. Se ha visto reflejado sobre todo en la aparición de problemas motores, fundamentalmente torpeza deambulatoria y desequilibrio, así como el incremento del tiempo necesario para realizar actividades cotidianas y desarrollo o agravamiento de estados de depresión y ansiedad previos, explicó el coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología, Miguel Ángel Llaneza. La Sociedad Española de Neurología estima que aproximadamente entre 50.000 y 55.000 personas padecen esta enfermedad en el país, de la que cada año se diagnostican unos 2.000 nuevos casos. El 70% de estos nuevos casos se diagnostican en personas de entre 20 y 40 años, aunque pueden debutar a cualquier edad. Se estima que en todo el mundo padecen esta enfermedad más de 2.5 millones de personas, del total de las cuales aproximadamente 700.000 se encuentran en Europa. En el 90% de los pacientes, la esclerosis múltiple
produce episodios de disfunción neurológica llamados brotes, que duran días o semanas y que suelen remitir parcial o totalmente. Pero sin tratamiento, una parte importante de estos pacientes desarrolla, a lo largo de la evolución de la enfermedad, lo que se denominan formas secundariamente progresivas, en las que el deterioro neurológico progresa casi siempre sin evidencia de dichos brotes, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Doctor, hablábamos primero de qué es la esclerosis múltiple para entender por qué esta preocupación en medio de la pandemia de COVID-19. Y le preguntaba antes de irnos a la pausa si se trata de una enfermedad que tiene su origen en la genética o es una enfermedad que puede contraerse o aparecer en cualquier momento de la vida. No lo sabemos con certeza, Belén. Se ha estudiado, se ha encontrado, de hecho, alguna predisposición por mayor frecuencia familiar de la enfermedad, pero esto no ha podido confirmarse del todo. Lo que sí se ha evidenciado es la presencia de esa autoinmunidad que genera el daño en la mielina de los nervios periféricos, por lo que se sugiere que su fondo es predominantemente autoinmune. Y además de que estos pacientes, cuando son sometidos a medicamentos para inmunosuprimir, para reducir esa respuesta inmune a sí mismo, a las células del mismo paciente, mejoran. Por ejemplo, con el uso de corticosteroides o también con el uso de una modalidad terapéutica llamada plasmaféresis, o también con una modalidad terapéutica en donde se utilizan anticuerpos monoclonales contra citocinas inflamatorias. Estos pacientes efectivamente tienen periodos de mayor intensidad de la enfermedad, luego pareciera que la enfermedad deja de tener actividad para luego reaparecer, y durante esos periodos de mayor actividad de la enfermedad hay que detectar oportunamente, porque ahí es en donde se puede actuar con medicamentos de manera más óptima, más dirigida, y con eso evitar el mayor deterioro en cada uno de esos episodios de agudización de la enfermedad. Cuando el paciente ha tenido un episodio de esa naturaleza, también hay que fortalecer el tratamiento con medidas de rehabilitación neurológica, muscular, etcétera. Y de igual manera, es muy importante que el paciente esté en seguimiento permanente. El especialista idóneo para el manejo de esclerosis múltiple es el neurólogo, quien tiene la capacidad de ir detectando estos episodios de agudización. Los estudios que predominantemente se realizan para el diagnóstico y el seguimiento de la esclerosis múltiple son estudios de imagen, en donde tiene un papel preponderante la resonancia magnética nuclear del cráneo, del encéfalo y de la médula espinal, pero también estudios electromiográficos para identificar la capacidad de impulso eléctrico que tienen determinados nervios, y con eso saber si existe desmielinización y disminución en el impulso nervioso. Pensemos que los nervios llevan corriente eléctrica, por decirlo de una forma sencilla, y pensemos que si están alterados no transmiten adecuadamente esos impulsos eléctricos, que son los que finalmente generan la movilidad y son los que de igual manera generan los sentidos. La esclerosis múltiple, Belén, cada vez afecta a más personas en el mundo, y existe una mayor proporción de mujeres con respecto a los hombres, sin ser tan marcada, pero sí existe una mayor proporción.
Y por eso también se piensa que pudiera tener alguna relación de trasfondo genético, pero es algo todavía no absolutamente confirmado. Claro. La esclerosis múltiple a veces inicia de manera muy insidiosa y creo que vale la pena ser en ese sentido muy puntual con nuestra amable audiencia, porque hay personas que relatan empezar a tener trastornos visuales. Ese es un síntoma muy común. Van a una revisión visual, todo parece estar en orden y siguen teniendo una evolución del trastorno visual. El oftalmólogo descarta que sea algo específicamente del ojo, cuando el trastorno pues realmente es en la zona de integración neurológica, en la corteza cerebral y en la sustancia blanca cerebral. Posteriormente, los pacientes pueden empezar a notar debilidad de alguno de los músculos faciales, pueden empezar a notar debilidad en las extremidades y esa sintomatología progresiva obliga a muy rápidamente pensar en el diagnóstico de esclerosis múltiple y descartar otras patologías como la esclerosis lateral amiotrófica, que es otra enfermedad desmielinizante de la que posteriormente podemos hablar. No es tan frecuente como la esclerosis múltiple, pero también es una de las enfermedades con progresión neurológica, lamentablemente hacia la importante discapacidad. Y en el caso específico del comportamiento de COVID en pacientes con esclerosis múltiple, hay algunos reportes en la literatura internacional, en la literatura médica internacional, en donde se habla de una mayor severidad del COVID-19 en estos pacientes con esclerosis múltiple. Recordemos que estos pacientes con frecuencia tienen menor movilidad que la población que no está afectada por la enfermedad. Y una menor movilidad en presencia de una enfermedad infecciosa respiratoria sí genera un pronóstico menos alentador, porque en la recuperación de las enfermedades pulmonares es muy importante la rehabilitación, y la rehabilitación pulmonar es más difícil en pacientes con esclerosis múltiple que en pacientes que no tienen una enfermedad de base. Ahí hay que recordar que, por ejemplo, en la rehabilitación pulmonar es importante el fortalecimiento de los músculos intercostales, de los músculos de la respiración, y eso podría tener una desventaja en los pacientes con esclerosis múltiple. Y por otro lado, Belén, sí se ha identificado que no solo con respecto a COVID, sino con respecto a otras enfermedades infecciosas, estas son más frecuentes en pacientes con esclerosis múltiple comparativamente con el resto de la población. La esclerosis múltiple debe sospecharse en todo paciente con síntomas neurológicos, por banales que parezcan, y, como te decía, un abordaje temprano a través de una adecuada exploración neurológica, a través de un adecuado estudio de imagen, pero también en muchos pacientes se requiere un estudio en el líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar parecido a las personas que reciben una raquia por motivos quirúrgicos. Bueno, es para obtener líquido cefalorraquídeo, en donde podemos observar alteraciones tanto en el contenido de proteínas como en el contenido de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, lo cual nos refuerza el diagnóstico de esclerosis múltiple. No existe una prueba en la actualidad específica en la que tú digas el laboratorio me la reportó positiva y por lo tanto eso es esclerosis múltiple.
No, eso no existe en la actualidad. El diagnóstico de esclerosis múltiple se realiza reuniendo muchas evidencias, tanto clínicas como laboratoriales y de imagen, y descartando otras patologías que pueden comportarse de manera similar. Nada sencillo. No, doctor, no es sencillo. el diagnóstico. No es sencillo, pero cada vez existe mucho más agudeza clínica para la detección oportuna. Sobre doctor, todo nuestros colegas neurólogos que lo hacen excelentemente bien. Así es, doctor. Vamos a hacer una pausa, sí, si le parece. Con todo gusto. Regresamos con más de este tema y, por supuesto, otras noticias. El tema que hoy abordamos tiene que ver con esclerosis múltiple y COVID-19. Por cierto, a pacientes con esclerosis múltiple les preocupa que las vacunas contra COVID-19 no sean compatibles con sus tratamientos. Luego de año y medio de pandemia por la COVID, se sabe que la esclerosis múltiple no es un factor de riesgo para presentar COVID-19 grave y que la mayor parte de los tratamientos tampoco empeoran la evolución de la infección, afirma la responsable de la Unidad de Enfermedades Desmielinizantes en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, la doctora Virginia Meca. Los especialistas coinciden en que los pacientes interrumpieron sus tratamientos debido a que se sentían más vulnerables ante el virus. Sin embargo, el riesgo real está en la interrupción del tratamiento para una enfermedad neurodegenerativa como esta. Por lo tanto, sigue siendo prioritario tratar la enfermedad para controlar su progresión, ya que con cada recaída se puede producir un daño irreversible que puede impactar en el grado de discapacidad futura del paciente. Lo más importante es mantener la enfermedad bajo control, algo que además ayudará a quien la padece a estar preparado para inmunizarse cuando se vacune. Otra preocupación más de quienes sufren de esclerosis múltiple es la llegada de las vacunas contra la COVID-19. En los últimos meses, las dudas se han trasladado a la compatibilidad de los tratamientos para este padecimiento con estas, y aseguran los especialistas en estas enfermedades que todos los tratamientos son seguros frente a la vacuna, aunque no todos crean la misma respuesta inmunológica, aclaró la responsable de la Unidad de Enfermedades Desmielinizantes en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, Virginia Meca. A finales de abril, se publicó la primera evidencia científica que confirma que de los tratamientos modificadores de la enfermedad para la esclerosis múltiple, uno de ellos permite a los pacientes vacunados contra la COVID-19 presentar un número de anticuerpos para esta infección, similar al de una persona sana, independientemente de su nivel de linfocitos. Eso sí, lo mejor es que, ante cualquier duda, el paciente se lo consulte directamente a su neurólogo tratante, informó Rocío López Fonseca. Doctor, ¿qué decir de tratamientos, cuidados, vacunas para pacientes con esclerosis múltiple? Esta nota es muy importante, Belén, porque durante la pandemia de COVID, muchas enfermedades que tienen tratamientos crónicos prolongados, por ejemplo, con fármacos inmunosupresores, generaron la duda en pacientes y en sus médicos de si debía suspenderse la inmunosupresión para poder enfrentar mejor la pandemia de COVID. Definitivamente eso queda descartado. El paciente, por ejemplo, con esclerosis múltiple que tiene un medicamento monoclonal, un anticuerpo monoclonal para el control de su enfermedad, uno de los que más se utilizan es ocrelizumab. Estos pacientes, bajo ninguna circunstancia, deben suspender los medicamentos que toman para la esclerosis múltiple pensando que como les genera inmunosupresión ante un episodio de COVID van a tener mayor gravedad. No, eso no deben hacerlo. Es evidente que deben estar en mucho contacto con su neurólogo, con su médico tratante, pero en general, ni esta ni otras enfermedades consideradas autoinmunes, en donde se utilizan
corticosteroides, en donde se utilizan medicamentos inmunosupresores como metotrexato o como anticuerpos monoclonales diversos, etcétera, deben modificarse. Los tratamientos bajo ninguna circunstancia deben modificarse por motivo del COVID-19 y en general tampoco por motivo de la vacunación, salvo algunas recomendaciones, por ejemplo, que ha hecho la Sociedad Americana de Enfermedades Reumatológicas, en donde una publicación de hace un mes aproximadamente, muy interesante, sugiere que los pacientes que reciben anticuerpos monoclonales, por ejemplo por artritis reumatoide, y que van a recibir la vacuna, valdría la pena considerar, si están perfectamente controlados por la artritis reumatoide, modificar el periodo de administración de su biológico, de su anticuerpo monoclonal. Por ejemplo, ya sea espaciar a partir del momento de la vacuna, recorrer el anticuerpo monoclonal durante 3 semanas para evitar que el anticuerpo monoclonal vaya a modificar la respuesta inmune a la vacuna. O sea, que sea menos eficaz la vacuna en la generación de la respuesta inmune. Esa es, digamos, una recomendación preliminar que hace el Colegio Americano de Reumatología y está publicado hace aproximadamente un mes. Es una publicación muy interesante, pero ellos también son enfáticos en señalar: si la enfermedad reumatológica no está bajo buen control, no está adecuadamente controlada, es preferible el control de la enfermedad reumatológica y esperar la vacunación a un tiempo mejor. También lo señala esa publicación. Y por otro lado, en el caso de los pacientes con esclerosis múltiple, por ejemplo, ocrelizumab, que es un anticuerpo monoclonal que utilizan estos pacientes y que se administra por vía endovenosa a través de una infusión cada determinado periodo de tiempo, algunas veces es mensual, etcétera. Ahí también podría ser operante ese mismo concepto para que la vacunación sea más eficaz, pero yo no conozco por ahora una publicación en guías de alguna de las organizaciones, asociaciones, fundaciones, etcétera, del campo de la neurología, que sugiera que se modifique el tiempo de aplicación de este tipo de anticuerpos monoclonales para que el paciente con esclerosis múltiple se pueda vacunar. En general, las guías internacionales sugieren que los pacientes con esclerosis múltiple se pueden vacunar aún estando bajo tratamiento con este tipo de fármacos. Se considera que las vacunas contra COVID-19 son seguras en los pacientes con esclerosis múltiple, pero que por ser pacientes que algunos de ellos toman inmunosupresores, la respuesta inmune podría ser un poco menor, podría tener menor intensidad que comparada con pacientes que no tienen esclerosis múltiple o tomen tratamientos inmunosupresores. Claro, doctor, la recomendación pues sigue siendo la misma en el caso de otros padecimientos que aquí hemos observado, protegerse, lo mejor es no enfermarse. Por supuesto. Así que en el caso de estos pacientes con condiciones especiales, sí, pues evitar en todo contacto, en todo momento, disculpe usted, estar en contacto con el virus SARS-CoV-2 y claro. lo más importante también, doctor, porque lo escuchábamos ya en una de las piezas de nuestras compañeras, no abandonar sus idas al médico, es decir, los seguimientos que tienen con sus médicos es muy importante, doctor. Claro, Belén. Lo decíamos en múltiples ocasiones, ¿cuántas enfermedades crónicas han tenido desatención durante la pandemia, precisamente o por temor de acudir a recibir seguimiento, o también en su momento porque los sistemas de salud volcaron todo su esfuerzo a la atención del COVID y muchas de estas enfermedades quedaron con menos atención de la que idealmente deben recibir?
Claro, así que bueno, pues las recomendaciones que hemos hecho, doctor. Y esta enfermedad de esclerosis múltiple, lo decía usted, si se detecta a tiempo, también hay probabilidades de dar un buen tratamiento para estas personas que tienen esta condición. Sí, existen en la actualidad, por fortuna, sobre todo varios anticuerpos monoclonales que actúan evitando que la autoinmunidad que genera el paciente en contra de la mielina de los nervios que conducen los impulsos eléctricos para toda nuestra actividad muscular, etcétera, se evite con este tipo de anticuerpos monoclonales. Y han cambiado importantemente estos nuevos fármacos, la evolución, la historia natural de la esclerosis múltiple. Ahora los pacientes pueden tener una vida tener una evolución con más calidad de vida. Así es, doctor. Pues enhorabuena por la ciencia, claro, que siempre está investigando y procurando que esta y otras enfermedades pues se aparecen, que se puedan llevar de la mejor manera. Doctor, muchas gracias como siempre. Con gusto, Belén. Gracias, doctor. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.